Siguiente tema que vamos a ver es un síndrome autoinmune que se conoce bastante frecuente también. Es lo que se conoce como el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré, para que ustedes se acuerden, es una polirradiculoneuropatía. Poli que afecta mucho. Radículo que afecta las raíces nerviosas y neuropatía justamente que afecta los nervios. Suele ser de presentación aguda. En algunos casos puede ser grave y en algunos, lamentablemente, puede ser fulminante. Y el origen que tiene esta enfermedad, a diferencia de lo que habíamos visto hace ratito, que es una enfermedad genética, esta es una enfermedad que es autoinmune. ¿Bien? Se presenta en uno de cada 4 casos, cada 100.000 habitantes. Yo diría que sí, puede llegar a darse esa circunstancia. Aquí en La Rioja, sinceramente, yo creo que la incidencia es un poquito mayor, porque aquí en La Rioja tenemos eh, alrededor de 300.000 habitantes y puede llegar a haber como 10 casos de Guillain-Barré al año. Entonces, nuestra incidencia aquí puede llegar a ser un poquito mayor. El riesgo es un poco mayor en los varones que en las mujeres, y esto es cierto porque yo, todos los casos que he visto de Guillain-Barré han sido varones. Dentro de las manifestaciones clínicas, ustedes tienen que pensar en este síndrome cuando viene a la consulta un paciente que tiene una debilidad muscular, perdón, y que suele ser motora y ascendente. Es decir, el paciente muy característicamente va a referir que empieza en los pies, asciende a las piernas, después los muslos y puede llegar hasta generalizarse. Y un dato muy importante y relevante a la hora de hacer el examen físico es la reflexia. Es decir, nos ha pasado, nos traen el paciente, que sé yo, el 107, el servicio de emergencia, nosotros lo revisamos, dicen que tiene una debilidad, miembros inferiores, no, a veces no saben referir qué es, nosotros le revisamos con el martillo reflejo lo que son el reflejo patelar y vemos que está carente o ausente el reflejo. Entonces, es muy frecuentemente que pensemos en esto, sobre todo si es un paciente joven. Y puede cursar o no con alteraciones sensitivas. Eso es importante para poder, a la hora de tomarlo en cuenta. Otra cosita, un segundo, como acá. Otra cosa que tomamos en cuenta es que el paciente puede manifestar algunas parestesias, es decir, puede manifestar, por ejemplo, hormigueos, y es un síndrome que en algunos casos evoluciona de horas hasta días, es decir, capaz que el paciente empieza con la debilidad en los pies, no le molesta, y recién va a la consulta a los 3, 4 o 5 días que nos ha pasado, cuando ya no puede caminar. Las piernas son las que son más afectadas con mayor frecuencia que los miembros superiores, y en un cierto porcentaje de los casos, como 50%, pueden llegar a tener una parálisis facial, ¿sí? Los pares craneales inferiores también se pueden afectar, entonces estos pacientes pueden tener dificultad en el manejo de las secreciones, la delusión y manejo de la vía aérea. Estos pacientes también pueden cursar con dolor a nivel del cuello, del hombro, la espalda. Se dan el 50% de los casos. Bueno, la mayoría de estos pacientes a veces requieren hospitalización, ¿sí? Y se dice que un porcentaje de ellos, un tercio aproximadamente, pueden llegar a requerir justamente asistencia respiratoria mecánica. Como les había dicho, los reflejos profundos pueden desaparecer posteriormente al inicio de esta patología sindrómica. Los déficits sensitivos, sobre todo, la sensibilidad termoanalgésica puede perderse, pero generalmente son cuadros leves. Y tenemos que tomar en cuenta si el paciente tiene disfunción vesical, porque la disfunción vesical, es decir, puede tener retención aguda de orina o incontinencia, etcétera, son las manifestaciones que puede llegar a tener. Son de causas transitorias. Cuando el paciente consulta porque tiene, sobre todo, supongamos, consulta porque no puede mover las piernas y porque no puede orinar, cuando la alteración vesical es un motivo de consulta predominante, tenemos que pensar si el paciente no tiene
un proceso medular. Entonces ese paciente en realidad yo le tendría que hacer una tomografía de lo que viene a ser, o mejor dicho, una resonancia de lo que viene a ser columna lumbosacra o dorso lumbosacra, y ver que no tenga ningún proceso medular, un tumor o algo que comprima médula, por ejemplo. Esto es súper importante, lo que es la afectación del sistema nervioso autónomo, porque esto es un dato que le puede conllevar gravedad al paciente. Por ejemplo, puede tener alteración del control de la tensión arterial, entonces el paciente se puede hipotensar, puede hacer cuadros de taquicardias, bradicardias. Entonces, cuando el paciente ya tiene estas alteraciones del sistema nervioso autónomo, recuerden que el sistema nervioso autónomo es el encargado de controlar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, etc. Si yo veo que el paciente presenta estas alteraciones, yo tengo que considerar que el paciente ya amerita una internación en una unidad de cuidados intensivos porque ya necesite monitoreo electrocardiográfico. Esto es importante para que tomen en cuenta porque son las variantes. Vamos a ver que aquí tenemos 4 variantes de lo que es el síndrome Guillain-Barré. Una de ellas es la más frecuente, que es la polineuropatía desmineralizante inflamatoria aguda. Es larguita las siglas, pero es el nombre que presenta. En las siglas en inglés, el IDP. Dentro de las características que tiene, sepan que es la más frecuente, se da en el 90% y es la mayoría de los casos que hemos tenido nosotros acá. Cuando nosotros hacemos un estudio electromiográfico, ¿se acuerdan que yo le dije que iba a mencionar qué era la electromiografía? Bueno, la electromiografía es un estudio del potencial de acción del músculo. ¿Cómo voy a realizar yo el estudio electromiográfico? Se hace con agujas en las cuales generalmente lo suele hacer un neurólogo. Son agujas que se introducen o se pinchan a nivel del músculo. Y pequeño dato, se hace sin anestesia, lamentablemente. ¿Por qué? Porque yo no le puedo colocar anestesia al paciente para que no me altere los potenciales de acción musculares. Entonces, se realiza la colocación de estas agujas que pinchan el músculo de diferentes segmentos del cuerpo para poder ver los potenciales de acción. A su vez, yo con el electromiograma puedo detectar si el paciente presenta una alteración, ya sea nerviosa, es decir, de la conducción nerviosa, o una alteración del mismo músculo. Entonces así yo puedo definir si el paciente tiene un patrón, por ejemplo, de alteración de la parte nerviosa, que puede ser un patrón de tipo desmineralizante o de tipo axónico, o si tiene un patrón neuromuscular. Ya después vamos a ver lo que es la miastenia gravis, que tiene generalmente un patrón de compromiso neuromuscular. Lo que sigue es que este tipo de variante, cuando nosotros vemos la patología, es decir, si se hiciera una biopsia del nervio, hay un ataque inicial en la superficie de la célula de Schwann y la lesión axónica, recuerden que afecta las vainas de mielina, ¿sí? Y la lesión axónica secundaria es variable, ¿sí? Es decir, no siempre suele dañar el axón. Dentro de la subtipo, la AMAN, que esta es la motora aguda, neuropatía axónica motora aguda, esta se puede presentar en niños y adultos jóvenes, ha sido más prevalente en China, en México, tiene recuperación rápida y se detectó este tipo de anticuerpo que es el GD1A. Cuando yo le hago la electromiografía, voy a ver que tiene un patrón de tipo axónico, es decir, aquí ya hay un daño del axón. Entonces, decimos que cuando vemos la patología, es decir, el estudio microbiológico, histopatológico, es lo que se hace a través del microscopio, después de obtener la muestra de la biopsia, se va a observar que hay un ataque inicial en los nodos de Rambier, hay proceso inflamatorio con activación de macrófagos, escasos linfocitos, y hay variaciones en el ataque o la gravedad de la lesión axónica. Otro subtipo que podemos encontrar es la neuropatía axónica sensitivo-motora aguda. Esta no solamente compromete la parte motora como la AMAN, sino que la AMSAN compromete también la parte sensitiva. Esta se da principalmente en adultos, a diferencia de la anterior, tiene una recuperación lenta. Si le hago el electromiograma, voy a observar que tiene un patrón axónico, y dentro de la patología es semejante a la anterior, pero va a afectar, obviamente, los nervios sensitivos. Tiene una lesión axónica que es grave. Aquí, en Profe, la anterior, la gravedad de la lesión va a variar. Sí, te escucho. ¿esa sería la fulminante? Podría llegar a ser, pero
no es el caso que podemos llegar a encontrar nosotros aquí. Generalmente no se puede llegar a encontrar acá. Pero cualquiera de estas te puede evolucionar a un síndrome de Guillain-Barré grave, ¿no? Y sobre todo este es lo que más nosotros podemos llegar a encontrar que puede evolucionar a un cuadro más fulminante, que es el síndrome Miller-Fisher, que es la última variante. El síndrome Miller-Fisher, nosotros hemos tenido un caso hace un par de años en el hospital. Se puede presentar en adultos o niños, en este caso de un paciente adulto de edad de 60 años aproximadamente, y tiene una característica porque cursa con oftalmoplegia, con ataxia y con asreflexia. Guarda, no se vayan a confundir con la triada de Charcot de lo que es la esclerosis múltiple, ¿sí? Que era la palabra escándida, la ataxia justamente, porque también cursaba con ataxia y también con nistagmo. En este caso el paciente tiene oftalmoplegia, ¿sí? Tiene ataxia y tiene reflexia. Vamos a encontrar anticuerpos GQ1B, esto cuando le hacemos análisis de sangre. En el análisis de la electromiografía es de patrón axónico o desmineralizante y la patología es semejante a esta. Este tipo, yo diría que este suele ser la más grave porque estos pacientes generalmente hacen compromiso diafragmático. Entonces, los pacientes que hacen compromiso diafragmático son pacientes que requieren asistencia ventilatoria mecánica. Ustedes dirán, ¿y de dónde surge esta enfermedad? ¿Cómo se presenta o de dónde sale? Hay un dato que nosotros le preguntamos a los pacientes. Por ejemplo, nosotros les indagamos si ha tenido una infección previa. Por ejemplo, si ha tenido una rinitis, si ha tenido una bronquitis, si estuvo con un cuadro diarreico o gastrointestinal. Son datos que nosotros preguntamos porque se sabe que hay ciertas infecciones por ciertos gérmenes que pueden predisponer a que se desencadene toda esta reacción autoinmune. Se ha identificado, por ejemplo, algunas bacterias, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el Campylobacter jejuni. Por ejemplo, esta bacteria suele colonizar, por ejemplo, ciertos alimentos, como ser el huevo, por ejemplo, ¿sí? Algunos virus entéricos, ¿sí? Virus herpes, citomegalovirus, Epstein-Barr, algunos de estos hemos mencionado cuando tocamos la clase de encefalitis, y algunas especies de micoplasma. Son, digamos, antecedentes que pueden llegar a presentarse como un patrón de frecuente aparición en los pacientes que se presentan con Guillain-Barré. Sepan que también indagamos si el paciente ha tenido antecedentes de vacunaciones, es decir, si ha tenido, por ejemplo, alguna vacunación previa. Se ha visto en un caso hace muchísimos años en Estados Unidos, cuando se lo vacunó a la gente contra la gripe porcina, hacían justamente un cuadro de síndrome de Guillain-Barré. Eso se ha visto en Estados Unidos en 1976, en el cual se han producido varios casos. También se ha observado en pacientes que tienen, por ejemplo, linfoma o HIV o individuos con lupus, que el lupus se conoce como una enfermedad autoinmune. Pero ustedes recuerden, a su vez, yo diría que uno de los virus bastante frecuente asociado a lo que es los linfomas son las infecciones por virus Epstein-Barr, ¿sí? Que es el virus que da la mononucleosis infecciosa. Mucha gente que hace infecciones por Epstein-Barr, lamentablemente asocia con una incidencia mayor a producir linfomas. Un dato más actualizado, que esto también siempre lo compartimos con los chicos, y no lo puse ahora en la diapo, en 2017 hubo como un brote, por así decirlo, de Zika en República Dominicana. Recuerden que esas zonas, digamos, caribeñas, zonas cercanas al Ecuador, por sus temperaturas, tienen mayor predisposición a que haya población de mosquitos, y han tenido justamente brotes de enfermedades de Zika, y se han reportado muchos casos de síndrome de Guillain-Barré, y que se asocia justamente a ese brote que hubo, o ese brote de infección por Zika. Entonces sepan que algunas infecciones frecuentes, como es el Zika, lo pueden llegar a presentar. Para el diagnóstico, súper importante la evaluación física. Yo le tengo que revisar al paciente, tengo que ver si tiene debilidad en los miembros inferiores, esa debilidad, si es simétrica o no, si afecta a miembros superiores también. Tengo que ver si puede llegar a levantar la cabeza, tengo que ver si no tiene debilidad de los ojos.
Y a su vez tengo que revisar los reflejos, porque acuérdense que puede cursar con esta parálisis motora y que suele ser ascendente y que suele ser arrefléxica. Y a su vez tengo que controlar si tiene o no alteración en la sensibilidad. Se le puede hacer estudio electrodiagnóstico, pero esto no es importante para poder iniciar el tratamiento. Lo que sí es súper importante es hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo, y que ustedes saben cómo se recolecta, que lo vimos en la clase anterior, se hace a través de la punción lumbar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a visualizar cuando nosotros realizamos la punción lumbar? Vamos a detectar un hallazgo característico en el líquido cefalorraquídeo, que es lo que se llama la disociación albúmino-citológica. Es decir, que vamos a encontrar proteínas aumentadas, pero tiene menos de 50 células. Obviamente, recuerden, esto es una alteración que tenemos que pensar en el contexto de un paciente que consulta por debilidad muscular. No consulta por síndrome meningio, no consulta por los síntomas característicos del síndrome meningio. Aquí el paciente ingresa por debilidad muscular. Entonces, tenemos que tratar de encontrar esto. Supongamos lo siguiente: si el paciente comenzó con la debilidad muscular hace 2 días, yo si le hago la punción lumbar probablemente no detecte esta alteración, es decir, las proteínas aumentadas y con las células disminuidas. Pero si pasa el caso como este señor que les dije, que consultó a los 5 o 6 días aproximadamente, es posible que yo pueda encontrar los cambios. Porque se dice que estos cambios suelen aparecer después de una semana de iniciar el cuadro. ¿Bien? Súper importante, una vez que se sospeche el cuadro, el paciente tiene que ser hospitalizado, porque sí, hay que hacer las pruebas electrodiagnósticas, tenemos que hacer la punción lumbar, y obviamente monitoreo si el paciente lo requiere. Pequeño dato: el electromiograma, como dijimos, puede tener un patrón de desmielinización, a menos que sea las variantes, por ejemplo, como la, la sensitivo motora axónica o la motora axónica, que tiene un compromiso ya de tipo axónico, no solamente de desmilinización. Esto es interesante con respecto a lo que son los criterios de Brighton. Los criterios de Brighton tratan de definir justamente con respecto a una serie de certezas, cuánta certeza tiene un paciente de que esa persona puede llegar a tener un síndrome de Guillain-Barré. Y obviamente evaluamos todas las cosas que venimos hablando. Por ejemplo, si tiene la debilidad de tipo flácida de los miembros, si tiene, por ejemplo, ausencia de los reflejos profundos en los miembros, si ha tenido un curso monofásico desde el inicio hasta el nadir del cuadro, si tiene un conteo de células en el líquido cefalorraquídeo menos de 50, si tiene presencia de proteínas que están aumentadas de acuerdo a su valor normal, y si tiene hallazgos de la conducción nerviosa en los estudios, en este caso del electromiograma, que sea compatible con uno de los tipos de Guillain-Barré. Acuérdense que esto lo hace el neurólogo, no es que lo hace cualquier médico. Y obviamente, si consideramos ausencia de otro diagnóstico posible que genere la debilidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo le había dicho que si el paciente ingresa con alguna, además de la debilidad miembro inferior, que tenga disfunción vesical? Nosotros pensamos mucho eso. Si tiene disfunción vesical o disfunción, por ejemplo, rectal, es decir, incontinencia rectal, por ejemplo, es decir, que se defeque o que se orine, yo tengo que estar pensando, además de la debilidad, que el paciente puede estar cursando un proceso medular. Entonces, ahí en realidad yo tendría que hacerle una resonancia de columna y ver si no tiene un tumor. Entonces, si no encontrar ninguna de estas cosas, ahí sí yo tengo también que considerar. Entonces, para que ustedes se ubiquen, siempre cuando ingresa un paciente con debilidad muscular, tenemos que pensar si no tiene esto. Si no tiene un Guillain-Barré, o si no tiene un proceso medular o alguna otra alteración que le genere la debilidad de miembros inferiores, que es la causa más frecuente de presentación. Sepan que hay Guillain-Barré atípicos, en los cuales suelen tener una presentación ascendente, es decir, empiezan de la cara a los miembros superiores hacia los miembros inferiores. No es lo más frecuente, pero sepan que existe. Entonces, para redundar y para recabar esto, los criterios de Brighton se refieren en cuanto a niveles de certeza. Si el paciente cumple con todos, tiene un nivel de certeza 1, es decir, que es el mejor y el más apto para considerar clínicamente que el paciente tiene justamente un síndrome Guillain-Barré. Con respecto al pronóstico, ¿sí? Se dice que los datos del electromiograma sean mínimos, y siempre nos pasa. Antes nos pasaba mucho que nosotros mandábamos a los pacientes a hacer estudios de electromiografía, antes había una sola referente acá,
en esta provincia de que hacía electromiografía hace un par de años, y los informes que daba no eran para nada concluyentes. Gracias a Dios, hoy hay más profesionales que hacen electromiografía y nos ayudan más a ayudar a los pacientes, valga la redundancia. Entonces, con respecto al pronóstico, las concentraciones también de las proteínas líquidas a veces no aumentan, como habíamos dicho, hasta el final de la primera semana, pero si yo sospecho que el paciente tiene un síndrome de Guillain-Barré, por más que los datos del electromiograma no sean concluyentes y por más que no tenga la disociación albúmino-citológica característica en el líquido cefalorraquídeo que tiene que tener un paciente con Guillain-Barré, yo si lo sospecho, no puedo retrasar el diagnóstico, el tratamiento, perdón. Porque yo si lo retraso, ese paciente tiene altas chances de ir evolucionando en forma más mórbida. Entonces, puede llegar a ser en algunos casos hasta fatal. Solamente llegaría a ser fatal menos del 2% de los casos, pero hay algunos de ellos que mejoran en un periodo de meses. Alrededor del 30% de los adultos e incluso más niños tienen una debilidad residual a los 3 años. Después de la mejoría inicial, 3 a 10% de los pacientes desarrollan polineuropatía deslizante inflamatoria crónica, que eso ya lo vamos a mencionar enseguida. Y hay factores que pueden empeorar el pronóstico, como ser que tenga una edad avanzada, cuadros fulminantes y retraso en el inicio del tratamiento, que lamentablemente eso pasó hace un par de años. Con los chicos habíamos visitado a una paciente en un servicio y era una paciente de edad avanzada que estaba afásica, no hablaba y tenía ataxia. Y a su vez tenía debilidad de miembros inferiores y lamentablemente se dieron cuenta tarde y ya cuando iniciaron el tratamiento, ya lamentablemente ya tenía las secuelas. Dentro del tratamiento, esto es importante, las medidas de soporte, es decir, tenemos que monitorizar los signos vitales, sobre todo si el paciente tiene, como habíamos dicho, alteraciones autonómicas, alteraciones de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, que tenga tendencia a ser bradicardias, taquicardias, arritmias, etc. El caso que habíamos visto hace ratito cuando hablamos de distrofias musculares, la medición de la capacidad vital forzada sería el método ideal para poder controlar un paciente que está en sala. Si yo tengo la capacidad de hacer una espirometría en un paciente en sala y veo que tiene una capacidad vital menos de 15 mililitros por kilo, este paciente ya tendría que pasar a terapia intensiva porque va a requerir intubación orotraqueal y conexión a asistencia respiratoria mecánica. Pero como no disponemos de esto, generalmente en la sala común de hacer espirometría, sino que eso lo dispone el servicio de neumonología, otro signo que tenemos que tomar en cuenta para ver la evolución tórpida de un paciente es que si le pedimos al paciente que levante la cabeza. Si el paciente no puede levantar la cabeza, ya estamos pensando que ya tiene una debilidad, justamente de obviamente los músculos cervicales, pero esta debilidad se suele desarrollar simultáneamente con la debilidad del nervio frénico, que es la que controla el diafragma. Entonces, a ese paciente ya deberíamos ingresarlo en una UCI o en una UTI. Obviamente las medidas de soporte consisten también en proteger los miembros, ¿sí? De los traumatismos, de lo que son las escaras por decúbito, necesitan la movilización, y obviamente como están inmovilizados, imagínense una persona que está postrada, justamente, y suelen ser jóvenes, hay que hacer heparinoprofilaxis para evitar que no haga trombosis venosa profunda. Este capítulo de trombosis venosa profunda lo vamos a ver para el cuarto parcial. Acá les voy a mostrar un pequeño dato. Esto no es que nosotros le vamos a preguntar tratamiento, pero sepan, le quiero mostrar la realidad de esta enfermedad y la realidad monetaria, ya van a ver enseguida. El tratamiento consiste en administrar inmunoglobulina, que son anticuerpos, ¿sí? Son anticuerpos. Recuerden que a nosotros cuando nos ponen una vacuna, ¿sí? A nosotros nos están integrando o colocando un antígeno, ¿sí? Y en nuestro cuerpo lo reconoce y va a formar anticuerpos. Esos anticuerpos que genera nuestro organismo son IgG. Aquí estamos administrando una gamma globulina, que es lo mismo, o inmunoglobulina G, que es hiperinmune. Es una dosis de 400 miligramos o 0,4 gramos por kilo, que se administra una vez al día por 5 días. También se puede llegar a hacer plasmaféresis cuando se utiliza inmunoglobulina y ácido eficaz. Se puede hacer durante 4 o 5 veces en una semana también. A estos pacientes no se les administra corticoides, porque no son útiles, pero sí cuando pasan a la etapa crónica. Y esto es lo que les quería mostrar. Este precio de la inmunoglobulina, y acá hice el cálculo, supongamos,
Este viene a ser un frasco de 10.000 miligramos, que es lo mismo que 10 gramos. Supongamos que una persona que pese, decimos que la dosis es 0,4 gramos por kilo, ¿sí? Por ejemplo, 80 por 0,4, viene a ser 32, ¿sí? Ese 32 es por día. Por 5 días lo tiene que utilizar. Son 160 gramos en total. Entonces, este paciente tendría que utilizar 16 frascos y cada frasco tiene un valor de 79.000. Pero ojo, ese precio era el año pasado. Esto es lo que está ahora. Un frasco de 10 gramos cuesta 117.344 pesos. Aquí en Argentina, ¿no? Y a su vez, por ejemplo, supongamos que voy a necesitar 16 frascos, 117.344 por 16 frascos, que es lo que necesitaría para el tratamiento completo. Se necesitarían 1.800.000 pesos para un tratamiento por 5 días. Y aquí es cuando yo les digo lo importante que a veces tener, digamos, obviamente acá vivimos en salud pública, gracias a Dios, o sea, el hospital público aquí lo pone ese tratamiento, le pone el pecho a las balas y se lo banca, pero si ustedes están internados en una institución privada, aquí lamentablemente APOS, yo creo que te paga el 50%, el resto lo tenés que pagar vos. Hay otras obras sociales, obviamente de medicina prepaga, que te los paga completo, sin problemas. Por eso es la importancia del tema de a veces una obra social. Eso les pongo como para que tengan una idea de la realidad, de qué es lo que sucede o qué es lo que pasaría si una persona llega a adquirir este tipo de patología y el tratamiento, lo costoso que es. Hay circunstancias en las cuales este tipo de cuadro puede llegar a evolucionar a un cuadro crónico que no se llamaría Guillain-Barré, sino que ya sería una polineuropatía desmineralizante inflamatoria, ya es crónica, ¿bien? Aquí se caracteriza también por debilidad simétrica de los músculos, tanto proximales, distales. Aquí se considera este cuadro cuando ya tiene una evolución más de 2 meses, comparte con el Guillain-Barré, conserva esos valores elevados de proteínas en el líquido cefalorraquídeo y las alteraciones electromiográficas de desmineralización, y se da en el 3 a 10% de los pacientes que han cursado con un síndrome Guillain-Barré. A diferencia del Guillain-Barré, estos pacientes sí responden al tratamiento con corticoides. Eso es todo. ¿Dudas con respecto a esto? No, profe. Bueno, No, profe. vamos a continuar con la siguiente temática. Se ve, chicos, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a hablar de otra enfermedad autoinmune, pero que tiene otro tipo de manifestación y otro tipo de presentación, ¿sí? Eh, un síndrome de Guillain-Barré les puede agarrar a cualquier persona, ¿sí? Que ha tenido el antecedente de vacunación, que ha tenido el antecedente de infecciones previas. No suele ser frecuente, decíamos que tiene una incidencia, hablando del Guillain-Barré, ¿no? De 3 a 4 casos cada 100.000, yo diría que aquí en La Rioja es un poquito más superior. Con respecto a miastenia gravis, ya es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Aquí el problema está a nivel de la placa neuromotora, ¿sí? Es un trastorno neuromuscular. Entonces, mientras que el Guillain-Barré era una polirradiculoneuropatía, este es un trastorno neuromuscular, ¿sí? Se caracteriza también por debilidad, también por fatiga fácil, compromete el músculo estriado, y esto se da porque es una enfermedad autoinmune, que son anticuerpos que van a atacar a nivel de los receptores de acetilcolina que están en la placa o en la hendidura postsináptica, que ya vamos a ahondar un poquito en eso. A diferencia de lo que vimos hace ratito, esta, como todas las enfermedades autoinmunes, se presenta principalmente en mujeres, entre los 20 y los 40 años. Y como decíamos, es resultado del ataque de los anticuerpos específicos que van a interaccionar
o bloquear o destruir el receptor de acetilcolina, que son posinápticos. Se desconoce el desencadenante, es decir, quién la va a producir, ¿sí? Pero se ha visto que hay pacientes que tienen miastenia gravis y que el 75% de los casos están asociados con trastornos del timo, ¿sí? Acuérdense del timo, esa glandulita que está a nivel de mediastino, en el cual maduran los linfocitos tipo T. Se dice que el 65% de este 75% tienen hiperplasia tímica, es decir, un mayor desarrollo de la glándula, y 10% de ellos pueden tener timomas. Pueden llegar a cursar también con antecedentes de enfermedades tiroideas o también de otro tipo de enfermedades autoinmunes. Los factores precipitantes que pueden llegar a desencadenar esta patología son infecciones también, cirugías. ¿Por qué? Porque todo esto son situaciones de estrés. Las personas que se someten a una situación de estrés importante generalmente pueden presentar posterior al desarrollo de un estrés importante, una enfermedad autoinmune. Esto es un dato particular. Yo, cuando estaba en el internado, recibíamos muchas mujeres, por ejemplo, porque es frecuente las autoinmunes en mujeres, mujeres con algún tipo de enfermedad autoinmune, y muchas de ellas habían tenido un estrés de algún tipo, por ejemplo, la muerte de un hijo, pérdida de trabajo, divorcios, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de estrés son los que pueden llegar a generar que se deprime un poquito el sistema inmune y genere esta autoinmunidad. Algunos fármacos también pueden llegar a ser desencadenantes. Ustedes, si buscan en internet, hay una lista importantísima y larga de fármacos que no pueden usar las personas que tienen miastenia gravis, porque pueden desencadenar una crisis miasténica. Aminoglucósidos, que son antibióticos como amicacina y gentamicina, que son antibióticos que utilizamos en el internado. Sulfato magnesio, bloqueantes cálcicos. Sulfato magnesio se lo utiliza muchas veces como anticonvulsivante, sobre todo en las embarazadas. Y bloqueantes cálcicos, que son fármacos para la presión arterial. Dentro de la fisiopatología, bueno, para recordar la fisiopatología, deberíamos recordar un poquito lo que viene a ser la fisio, ¿verdad? Bueno, a ver qué tanto se acuerdan. Recuerden, este viene a ser el axón, ¿sí? La porción terminal del axón, ¿sí? En lo cual ustedes recuerden que el estímulo nervioso viaja por el axón. Y a nivel del axón se va a generar la formación de estos neurotransmisores, ¿sí? El potencial de acción induciría la liberación de estas vesículas que contienen justamente la unión entre a través de la catecolamina transferasa, va a producir la unión de esta, va a acetilar esta colina formando lo que se llama la acetilcolina. Esto va a entrar o introducirse en estas vesículas que posteriormente se van a liberar, estas vesículas, hacia lo que es la hendidura sináptica. Allí en la hendidura sináptica, recuerden ustedes que esto forma parte de lo que es, esto es fisiología, ¿no? Esto forma parte de lo que viene a ser el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Recuerden que el sistema parasimpático, su principal neurotransmisor es la acetilcolina. Entonces, recuerden ustedes que la acetilcolina puede estimular dos tipos de receptores. El muscarínico, que es el que se va a encontrar en diferentes órganos, como a nivel del corazón, en el pulmón, el bronquio, a nivel de la vejiga, del intestino, etc. Y a su vez puede llegar a estimular la acetilcolina, lo que viene a ser el receptor nicotínico, que en este caso este es el que nos interesa a nosotros y aquí lo vamos a ahondar un poquito. Más que nada, para que sepan ustedes, el receptor nicotínico es un canal para el sodio, ¿sí? Tiene 5 porciones, o 5 porciones, 2 alfa, una beta, una gamma, una delta, o epsilon, en lugar de la delta puede tener una epsilon. Y lo que viene a ser la acetilcolina, cuando se une al receptor, permite la apertura de este receptor, que como dijimos es un canal para el sodio, y eso va a generar que el sodio entre a la célula. ¿Y qué pasa si entra a la célula en la neurona postsináptica? ¿Por qué decimos que es postsináptica? Porque está después de la sinapsis. Esto sería hendidura sináptica, esto sería membrana presináptica. Entonces, cuando ingresa el sodio a lo que viene a ser la membrana postsináptica, eso va a generar una alteración en el voltaje de la célula. Recuerden que el principal catión extracelular es el sodio, entonces si ingresa mucha carga positiva al interior de la célula, se despolariza. Y eso va a hacer que inicie justamente la contracción o el fenómeno de contracción muscular.
¿Estamos? Este es la fisiología de lo que sucede justamente en la placa neuromotora, ¿sí? Llega justamente el potencial de acción aquí en el nervio, en el axón, se liberan las vesículas de acetilcolina, esa acetilcolina va a viajar, se une al receptor nicotínico, produce la apertura del receptor que va a ingresar cationes de sodio. Ese catión altera la polaridad de la membrana, haciendo que se inicie el potencial de acción en el músculo. Es decir, a través de esta comunicación de este neurotransmisor, el potencial de acción nervioso pasa a ser un potencial de acción muscular. ¿Estamos? ¿Qué es lo que va a suceder en esta enfermedad? Hay disminución de estos receptores, ¿sí? Normalmente los pliegues posinápticos, que suelen ser bien pronunciados para que haya mayor superficie posináptica para poder llegar a abarcar este neurotransmisor, se produce un aplanamiento o una atrofia, por así decirlo, de estos pliegues posinápticos. La cantidad de acetilcolina liberada va a disminuir a medida que se repite justamente la actividad. Hay lo que se llama un debilitamiento presináptico, y a su vez ocurre lo que se llama la famosa fatiga miasténica. ¿Qué significa? Porque el paciente que tiene miastenia, cada vez que realiza el mismo movimiento, es decir, un movimiento repetitivo, va a hacer que se activen cada vez menos fibras musculares por acción de los impulsos nerviosos, y eso va a hacer que se intensifique la debilidad. Para ejemplificarlo, para que ustedes entiendan, aquí vemos un esquema del libro del Carlson, vemos cómo esto sería una placa neuromotora atrófica, vean las hendiduras cómo están bien pronunciadas en una persona sana, y en color verde están dibujados, son microscópicos, no se lo visualiza, pero en color verde están justamente los receptores nicotínicos. ¿Qué es lo que sucede en el paciente con miastenia? Los anticuerpos van a destruir justamente, o van a afectar, van a bloquear lo que son los receptores nicotínicos, y van a hacer que disminuyan su cantidad. Vean cómo la pintura verde es mucho menos aquí con respecto a acá. Y a su vez, se pierde el trofismo de la membrana postsináptica, haciendo que los pliegues sean menos pronunciados, habiendo menor superficie, justamente, para que pueda llegar a atacar, mejor dicho, para que pueda llegar a utilizarse la acetilcolina en sus receptores. Pequeña cosita que les quería mencionar acá. Tomen en cuenta esta enzima que es la acetilcolinesterasa, porque la acetilcolinesterasa lo que hace, destruye la acetilcolina en una persona sana para que no se perpetúe justamente la activación del músculo. Entonces tiene que haber una regulación, tiene que haber un control para que no haya una perpetua activación a través de ese potencial de acción del músculo. Entonces la acetilcolina tiene que ser degradada por una enzima que es la acetilcolinesterasa. Presten atención a esto porque acá es donde es el fármaco que vamos a utilizar nosotros para ayudar a los pacientes con miastenia gravis. Bueno, habíamos hablado que la miastenia gravis se asocia principalmente con el daño o la afectación de este receptor, que es el de acetilcolina, pero sepan que 50% o la mitad de los pacientes no van a tener anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, sino que tienen unos anticuerpos que son contra la tirosina quinasa del receptor específico del músculo, o los famosos anti-MuSK, ¿sí? Entonces, ¿por qué sirve esto? Porque yo, si le quiero mandar, yo sospecho que un paciente tiene miastenia gravis, si le quiero hacer un análisis de anticuerpos, no solamente le voy a pedir los anti-ACRA, que son los anti-receptor de acetilcolina, sino que le voy a pedir los anti-MuSK también, ¿sí? Entonces sepan que estos también se pueden llegar a presentar. ¿Y cuál es la diferencia? Que si el paciente tiene una miastenia gravis con mayor predisposición de daño de por los anti-MuSK, yo sí les doy los anticolinesterásicos, que es la enzima que hablé recién, no se va a beneficiar mucho el paciente. En cambio, ese paciente sí se va a beneficiar si le administro corticoides. En cuanto a los signos y los síntomas, bueno, acuérdense, es un síndrome de debilidad muscular. Entonces, yo voy a encontrar que la principal y la más frecuentemente forma de inicio es la debilidad ocular. En general, afecta a los párpados, va a tener tosis, va a tener diplopía, va a tener también debilidad en general después de utilizar el mismo músculo que está afectado. Y ojo, a diferencia de otros cuadros sindrómicos de debilidad muscular, si el paciente reposa,
puede llegar a resolver. Obviamente, si vuelve a hacer la actividad muscular, le va a generar cansancio nuevamente. Los músculos oculares se ven afectados inicialmente en el 40% de los pacientes y ya posteriormente en el 85%. Es decir, ya la mayoría de los pacientes con miastenia gravis ya tienen afectación ocular. Ellos pueden tener algo, lo que le llaman la mano de lechera, en el cual se altera lo que es la aprehensión, que cursa entre ser débil y normal. Los músculos cervicales también se debilitan. Y a su vez, algunos pacientes presentan debilidades o síntomas vulvares, como ser alteraciones de la voz, regurgitación nasal, disfagia. Acuérdense que la regurgitación nasal se vería cuando está afectado justamente el velo palatino, que eso sería una función del 10º par craneal. Estos pacientes, a diferencia de las otras patologías que vimos cuando tocamos recién Guillain-Barré, ellos tienen la sensibilidad y los reflejos profundos que suelen ser normales. ¿Se acuerdan de esta imagen cuando hablamos de exploración neurológica? Bueno, a esta patología corresponde la fase miasténica. Es un paciente que tiene justamente debilidad con tosis palpebral, le cuesta elevar el párpado y da ese aspecto de mirada cansada, fatigada, que en realidad por una debilidad real justamente del elevador del párpado. A su vez, hay pruebas que se le puede hacer al paciente para tratar de identificar justamente este síndrome, en el cual yo si le pido al paciente que hable en forma ininterrumpida, en algún momento ya empieza a arrastrar el habla haciendo justamente una disartria. Pequeño dato, esto, lo que se llama la crisis miasténica, ¿sí? En el cual el paciente va a cursar con una cuadriparesia generalizada, debilidad de los músculos respiratorios, que eso es lo que le conlleva gravedad en estas circunstancias. Porque si el paciente me hace una crisis miasténica, este paciente va a requerir justamente asistencia respiratoria mecánica, intubación orotraqueal, relajación completa y que el respirador haga el trabajo por él. No es que tenga una neumonía, no es que tenga ningún compromiso de pulmonar propiamente dicho, sino que lo que se afecta es la musculatura respiratoria. No puede hacer trabajo ventilatorio espontáneo, por eso hay que asistirlo. En muchas circunstancias, la crisis miasténica, acá me falta una S, se debe a una infección sobreagregada que va a reactivar el sistema inmune. Y a su vez, habíamos dicho que hay una lista larga de fármacos, que la administración de estos fármacos son los que pueden llegar a presentar la aparición de una crisis miasténica. Situaciones poco frecuentes, por ejemplo, una miastenia gravis ocular, va a afectar solamente los músculos extraoculares, solamente el 15% de los casos. La congénita es muy rara, un trastorno autosómico recesivo, que va a comenzar en la infancia. Estos ya tienen alteraciones estructurales en el receptor postsináptico, es también autoinmune. Y la neonatal, que es la que va a tener un bebé, en el 12% de los casos, que son hijos de mujeres con miastenia gravis, este se debe al paso de la inmunoglobulina, digamos, que va a actuar contra el receptor acetilcolina que pasa la placenta. Recuerden que los anticuerpos son inmunoglobulinas, y esto va a generar justamente la debilidad muscular en el feto o en el bebé, que se va a resolver días o semanas a medida que disminuyen los anticuerpos. Dentro del diagnóstico, bueno, obviamente tenemos que sospechar la clínica, un paciente que tenga una fatiga muscular. Es muy característico que tiene el paciente, sobre todo cuando inicia, debilidad muscular que se va acrecentando a lo largo del día. Es decir, se levantan bien a la mañana, pero a la tarde ya no dan más, no pueden elevar los ojos, por más que capaz que no están cansados físicamente, pero sí tienen fatiga muscular. Para el diagnóstico se puede hacer unas pruebas, ¿sí? Como ¿se acuerdan que les dije que presten atención a la anticolinesterasa? Bueno, la acetilcolinesterasa es la enzima que degradaba la acetilcolina. En este caso, yo voy a usar un fármaco que me inhibe la acetilcolinesterasa. ¿Para qué? Para que haya más acetilcolina y que actúe en los pocos receptores que me queden, que han sido dañados por los anticuerpos. Entonces, hay una droga que se administra, pero todo esto se hace con un paciente que está internado, que es el hidrofonio. Esto, bueno, se utiliza más que nada acá nosotros podemos utilizar fisostigmina o piridostigmina, que es el que se utiliza en tratamiento vía oral, pero el hidrofonio es una droga intravenosa, se utiliza sobre todo más que nada en Estados Unidos. Primero se le hace al paciente que se canse, por ejemplo,
que esté hablando así mucho como estoy hablando yo, en algún momento va a empezar con la palabra arrastrada, o se le hace que mantenga los ojos abiertos la mayor cantidad de tiempo que pueda, y vamos a ver que en algún momento se empieza a fatigar, que empieza a caer el párpado, o empieza a tener el habla arrastrada, o que empieza a hacer algún movimiento muscular, que es el que él va a detectar que suele tener tendencia a generar debilidad. Entonces, se le induce al paciente la fatiga muscular. Se le administra el hidrofonio vía endovenosa. Si no llega a pasar nada en esos primeros 2 miligramos, se pueden administrar hasta 8 miligramos más. Y yo tengo que detectar si el paciente puede llegar a verse una recuperación rápida de la función muscular, que eso sería ya un resultado positivo. Ojo con esta prueba porque no es para hacerlo en cualquier lado, hay que hacerlo con un paciente internado, tengo que contar con un carro de paro porque esta prueba podría llegar a producir una parálisis respiratoria o paro cardíaco, entonces tenemos que tener cuidado si ese paciente va a requerir asistencia. Entonces, no es una prueba que se realiza en el consultorio, ¿bien? Obviamente, lo más fácil de hacer en forma ambulatoria, le pedimos al paciente que se haga los análisis de sangre, le vamos a solicitar los anticuerpos anti-ACRA o antirreceptor acetilcolina, que van a estar presentes en el 80-90% de los casos de miastenia gravis, ¿sí? Pero solamente en el 50% de los pacientes que tengan la forma ocular. A su vez, ya que estamos y ya que le van a sacar sangre, le solicitamos los anti-MuSK. Recuerden que el 50% de los pacientes se pueden llegar a presentar solamente con anticuerpos anti-MuSK. Por otro lado, la electromiografía. Como habíamos dicho, este estudio en el cual se le realiza la colocación de agujas al paciente en los músculos, que no se utiliza anestesia, porque la anestesia puede alterar la presencia o no de los potenciales de acción muscular. Entonces, la electromiografía es uno de los métodos de estudio que va a ser evaluado por el neurólogo. Va a mostrar disminución importante en la amplitud de respuesta del potencial de acción muscular compuesto en el 60% de los pacientes. Aquí vamos a ver que la electromiografía, a diferencia de Guillain-Barré, vamos a ver que tiene una alteración del componente muscular del estudio. Cuando vimos Guillain-Barré, la electromiografía genera un compromiso a nivel nervioso, ya sea un patrón de desmielinización o un patrón axónico, es decir, que ya hay daño neuronal. ¿Estamos? Y a su vez, todo paciente que tiene una miastenia gravis, yo tengo que descartar que no tenga un timoma, que es un tumor del timo, ¿sí? Le voy a solicitar una tomografía de tórax, resonancia magnética, esto es protocolar, es decir, cualquier médico eh, bastante orientado debería hacerlo, solicitarlo, ante un paciente con sospecha justamente de miastenia gravis. Tratamiento, bueno, esto no significa que se les va a preguntar a ustedes, pero es más que nada para que tengan una idea. ¿Se acuerdan cuando les dijimos el tema de la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina? Bueno, yo tengo que administrar un fármaco que me inhiba esa enzima, la acetilcolinesterasa, así haya más acetilcolina para actuar en los pocos receptores que me quedan. Entonces, un tratamiento que se puede administrar vía oral es la piridostigmina, que es el mestinón, que viene aquí es de Schwemmers. Grande Schwemmers, ahí siempre nos ayuda con los cursos. Cada 3, cada 4 horas lo administramos por vía oral. Obviamente, estas dosis se pueden ir modificando de acuerdo a la respuesta que tiene el paciente, pero generalmente suele ser el horario de la posología. Esto no es que se les va a preguntar a ustedes, pero sepan que es como viven los pacientes con miastenia gravis. Sepan que a su vez muchos de estos pacientes quedan con corticoides en forma crónica. Entonces, muchos de estos pacientes, como tienen tratamiento corticoide crónico, ellos suelen desarrollar también síndrome Cushing por el exceso de corticoides exógenos. Se puede hacer tratamientos inmunomoduladores, ¿sí? Que ya interrumpen la reacción autoinmune. El tratamiento sintomático no altera el proceso patológico, es decir, no voy a alterar los anticuerpos. Lo que sí altera los anticuerpos viene a ser los corticoides y la inmunoglobulina, que es la misma dosis. Ustedes sepan que esa dosis de inmunoglobulina es una dosis que es universal para muchas patologías. Por ejemplo, me viene el Guillain-Barré, me viene una crisis miasténica, me viene, por ejemplo, un lupus grave,
la dosis que yo administro de inmunoglobulina es esta, 0,4 miligramos por kilo por día por 5 días, y ante un paciente que puede llegar a tener falla ventilatoria, que es la famosa crisis miasténica, es un paciente que le voy a tener que dormir, sedar, hacer intubación orotraqueal y colocarlo en asistencia respiratoria mecánica. Esa es la medida de tratamiento. Lo más importante que tienen que saber ustedes es, no les voy a preguntar el fármaco, pero sí les voy a preguntar la fisiopatología de por qué se produce la enfermedad. Ustedes tienen que saber qué es el receptor, el que es afectado por el anticuerpo. Entonces, yo tengo que ayudar a la acetilcolina que haga su trabajo. ¿Y cómo la voy a ayudar? Inhibiendo la acetilcolinesterasa mediante los fármacos anticolinesterásicos, ¿sí? Y sepan que qué es lo que hay que hacer con un paciente que tiene falla ventilatoria, obviamente un paciente que lo tengo que ventilar. ¿Por qué? Porque el día de mañana muchas veces ustedes van a estar en una terapia al lado del médico y ustedes tienen que ayudar a tomar decisiones al médico. Y ustedes son los que son encargados de armar el respirador, armar la tubuladura, a veces también con el enfermero nos ayudan preparando los tubos endotraqueales. Entonces, ese criterio de ver cómo está la dinámica del paciente, ese criterio también lo van a utilizar ustedes el día de mañana, los que trabajen en una terapia intensiva, y son los que van a requerir justamente pacientes con ventilación mecánica. Entonces, eso lo tienen que saber ustedes. ¿Qué paciente es aquel que va a necesitar ventilación mecánica? Aquel que está justamente pronto a hacer una falla respiratoria. Muy bien, chicos. ¿Dudas o consultas? No, profe. Para que quede claro, recuerden, es una enfermedad autoinmune que afecta a la placa neuromotora, ¿sí? El Guillain-Barré también es una enfermedad autoinmune que va a afectar un proceso del nervio, una polirradiculoneuropatía, ¿bien? Si bien ambos son síndromes que cursan con debilidad muscular, tienen sus diferencias. ¿Dudas o consultas o algo que quieran de la clase? No, profe. Complejo, pero no. Bueno, chicos, espero que vamos a finalizar la grabación, espero que les haya sido útil.